De los cielos descendió Jesús el Salvador. Aleluya, gloria al Dios de amor. El Señor murió y resucitó. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, 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 gloria al Dios de amor. Aleluya. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. De los cielos descendió Jesús el Salvador. Aleluya, gloria al Dios de amor. El Señor murió y resucitó. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias por darme ese recibimiento, esas lindas palabras, esos abrazos de parte de todos. Estoy con mi esposa, Jimena, y también estamos con los dos niños. La última vez que vinimos juntos, Santiago tenía 2 años, andaba por ahí en las bancas, ¿se acuerdan? Y Abigail estaba en el vientre de Jimena. Y muy contento, agradecido también por la hospitalidad de hermano Ñerito, y también es un gusto verle al pastor también acá, a mi hermano Julio Rendón, y es un gusto verles a todos, a todos los que están aquí, hermanos. Es una alegría estar con ustedes nuevamente para predicar la palabra de Dios. La última vez el hermano me dijo que yo prediqué sobre la tempestad, ¿se acuerdan? Una prédica que le hicimos con el hermano Julio a mi siniestra, si me acuerdo bien, y él estaba traduciendo. Bueno, me gustaría hoy continuar con un tema que tiene que ver con el libro de Marcos, para continuar con lo mismo, ¿les parece bien? Bueno, es un estudio que se dio hace 2 años, pero mire, podemos continuarlo después de 2 años. Es muy interesante lo que sucedió allá en Capernaum. El Señor tenía días muy pesados. De hecho, Jesucristo había empezado sus días a las 4 de la mañana, dice el libro de Marcos, capítulo 1, que Él se levantaba muy madrugado, aún es oscuro, 4 de la mañana. Y en Marcos capítulo 4 lo vemos a Jesucristo trabajando hasta de noche. En esos lugares, en Capernaum, oscurece aproximadamente a las 7:30 de la noche. Eso significa que Jesucristo tenía unas jornadas de trabajo, pero fuertes, fuertes, fuertes. Y lo que me impacta del texto bíblico es que Jesucristo, si usted se acuerda de la clase anterior, bueno, hace 2 años, dijo Jesús, pasemos al otro lado. Y estaba tan cansado que dice el texto que le tomaron como estaba y le subieron a la embarcación, ¿se acuerda? Es decir, se durmió como un bebé. Yo tengo 2 niños y a veces duermen y hay que cargarlos y llevarlos hasta el vehículo. Y eso sucedió, se subieron en la embarcación, la preparada para eso, hasta pasar hasta el otro lado. Durante ese trayecto, que son 12 kilómetros, hubo una tremenda tempestad. En esa tempestad empiezan a desesperarse los marineros. Aunque eran experimentados pescadores, empiezan a desesperarse. Entonces usted puede imaginarse la magnitud de la tormenta. Y eso representa nuestra vida. Hay que pasar al otro lado, pero la vida es dura, ¿verdad? Y yo creo que muchos de ustedes están sufriendo o han sufrido. Y unos van a empezar a sufrir por las enfermedades, por las pérdidas familiares, por el trabajo, por las dificultades. Algunos los noté enfermos, algunos los noté debilitados cuando les saludé. Pues así es la vida. Vienen las tormentas, vienen las dificultades, pero hay que pasar al otro lado. Le llaman a Jesús, lo despiertan y le dice, Maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros? Jesús siempre tiene cuidado de nosotros. Pero ellos querían que Jesús agarre un balde de agua y empiece a sacar el agua con ellos.
Pero Jesús hace algo sorprendente. Jesús dice, calla, enmudece. ¿Se acuerda el texto bíblico? ¿Y qué sucede? Todo quedó en bonanza, como esa película antigua que muchos han visto, Bonanza, ¿se acuerda de los vaqueros? Tranquilidad. Las palabras de Jesús resultan en tranquilidad y hay una tremenda tranquilidad, y los apóstoles que estuvieron mirando muchos milagros, la alimentación a los miles, miraron cómo Jesucristo sanó al leproso, ¿se acuerdan? Cómo Jesucristo sanó al hombre de la mano seca. Están impresionados. Y ellos se preguntaban, como dice el texto bíblico, ¿quién es este? Que aún el mar y el viento le obedecen. Estaban tan impresionados que no sabían quién realmente es Jesús. Y ese es uno de los objetivos del cristianismo, hermanos queridos. Que usted y yo sepamos quién es Jesús. Porque si no sabemos quién es Jesús, difícilmente vamos a tener un buen cristianismo. Yo le animo, si usted tiene falta de conocimiento, empiece a conocer a Jesucristo, porque de eso se trata. El libro de Marcos responde a la pregunta ¿quién es Jesús? Si usted ha pensado leer un buen libro, le recomiendo el libro de Marcos. Porque cuando usted lea el libro de Marcos, usted va a encontrar respuestas quién es verdaderamente el Señor Jesucristo. Pero por hoy, hermanos queridos, vamos a hablar de la historia que viene después de la tempestad. Es la historia del Gadareno. Ahora, piense usted, el tremendo lago de Galilea, que le decían mar, imagínense porque tenía olas. Están en Capernaum, 12 kilómetros tienen que cruzar hasta el frente, o probablemente un poquito más diagonal, 18 kilómetros. Y son altas horas de la noche. Recuerde que 7:30 zarparon. Es decir que aproximadamente con todo el problema que tuvieron era la medianoche. ¿Quién de ustedes tiene temor de la oscuridad? ¿Alguno de ustedes? Si tiene un poquito miedo de la oscuridad. Pero imagínese esto, Gadara es la primera ciudad de Decápolis. Y toda la orilla de Gadara, toda esa orilla de Gadara es peñascos. Es de noche, hay muchos peñascos y ellos llegan hasta ahí. Recuerden que estaban muy asustados. Sí, vamos a empezar a leer Marcos 5:1 para los que ya están abriendo su Biblia. Marcos 5:1. Yo me imagino el temor que tenían los apóstoles. Temor tremendo, es la medianoche y de repente llegan ahí a ese lugar donde hay muchas peñas, peñascos, y hay un dato importante, es que los de Gadara, como no tienen playa ahí, decidieron utilizar esos lugares para hacer un cementerio. Es decir, ellos llegan al cementerio. Y lo que va a pasar en ese lugar, en ese cementerio, en Gadara, es muy interesante, porque vamos a aprender en esta clase, hermanos queridos, situaciones de espíritus, de demonios. ¿Alguna vez usted se ha preguntado qué piensa un demonio? ¿Alguna vez usted se ha preguntado quiénes son esos ángeles qué piensan de Jesús? Bueno, aquí hay muchas respuestas, así que empecemos a leer para que nos alcance el tiempo. ¿Le parece bien? Ok, vamos a Marcos capítulo 5, versículo 1. Marcos capítulo 5, versículo 1. Vinieron del otro lado del mar a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. ¿Alguien sabe la diferencia entre sepulcros y entierro? Hay una diferencia, porque el entierro es cuando le hacen un hueco y le ponen ahí, en la tierra. Pero el sepulcro
es como le sucedió a Jesús o a Lázaro. Le meten en una cueva y le tapan, eso es un sepulcro, o bóveda que le llaman ahora en nuestro tiempo. ¿Usted cómo le gustaría ser enterrado? ¿Enterrado o sepultado? Enterrado. Otros prefieren incinerados, quemados. No sé cuál le gusta más. Bueno, pero vamos a ir por ahí también. Pero lo interesante es la historia de este gadareno. Piensen algo así. Un hombre empezó a comportarse muy raro en su familia. Empezó a maltratar a sus familiares, probablemente su esposa, sus hijos. Su comportamiento fue muy violento, a tal punto de que la familia lo sacó de la casa. Y seguía comportándose mal. Entonces vivía por el barrio, pero también en el barrio lo sacaron, porque no sabía comportarse bien. Llamaban lo que hoy se conoce como policía, llamaban a los soldados o militares a controlar a este muchacho. Pero tampoco podían controlar en el barrio. Así que esto se hizo más popular y lo atraparon y dijeron, ¿qué haremos con él? Saquémoslo de la ciudad. Lo sacaron de la ciudad y lo amarraron, y lo vamos a ver, y lo sujetaron ahí en los sepulcros. Una pregunta. ¿Hoy en día pasa algo similar? ¿Que hay gente que no puede convivir con su propia familia? ¿Que hay gente que no puede convivir en el barrio o en la ciudad y tienen que atraparlos y encerrarlos o amarrarlos? ¿Hay gente así hoy en día? Pues vamos a ver la historia de este endemoniado y vamos a compararlo un poco con los casos que conocemos o probablemente con su propio caso, su vida. Así que mire lo que sucede, ¿no? Dice el versículo 3 que tenía su morada en los sepulcros. ¿Quién vive en los sepulcros? ¿Quién puede estar viviendo en un sepulcro? Y dice el texto, y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Así era la vida de este endemoniado. Nadie le podía controlar. Los padres no pudieron. Los familiares no pudieron controlarle. La policía también no podía controlarle. Bien rebelde. Y vamos a ver cuál es el problema. Versículo 4. Porque muchas veces había sido atado con grillos. Pues no, vaya a pensar que son los insectos, ¿no? ¿Cómo es eso? No, sino que son las esposas, ¿sí? Y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie podía dominar. Así era este hombre, fuerte. ¿Y sabe por qué era fuerte? Porque tenía a Satanás de su parte. Muchas de las cosas que en este mundo dan fortaleza tienen que ver con Satanás. Pero no es nada bueno, no diga, qué bueno, ¿no? No es nada bueno. Porque vivir de este lado de Satanás va a producir desgracias. Ya vamos a ver un poquito más sobre esto. Versículo 5, y siempre, es decir, que este poder y este problema que tenía el gadareno era algo que tenía que cargar en su propia vida. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Yo quiero decirle algo. Mucha gente tiene poder en este mundo, pero es un mundo de sufrimiento. El gadareno vivía atormentado todo el tiempo. ¿Tenía poder? Sí. Tenía fuerza sobrehumana, pero vivía atormentado y esto le acompañaba día y noche. No tenía sueño. De día y de noche andaba en los montes y en los sepulcros
¿Y sabe qué? Se hacía daño a sí mismo. Y esto me recuerda a personas que saben de las cosas que les hace daño, pero de todas formas lo hacen. Y aquí entra drogadicción, alcoholismo, homosexualismo, fornicación, entra todos los pecados que sabemos que nos hacen daño, pero de todas formas lo seguimos haciendo. Sabemos que es malo la pornografía, pero lo hacemos. ¿Y cómo son las vidas de esas personas? Adictas, sufrimiento, no pueden dormir. Es una droga, el pecado es una droga, causa sufrimiento. Y lo que le quiero decir es que el sufrimiento causa, bueno, el pecado causa sufrimiento y no le importa quien quiera que sea. Satanás, hermanos queridos, cuando agarra a una persona es para hacerle daño. Ya veremos en alguna ocasión, el libro de Marcos, usted lo verá, que Satanás quiere matar a la gente endemoniada. Sí. Más adelante hay una historia muy bonita de un hombre que quiere que le curen al hijo. ¿Y qué hacía Satanás? Y Jesús le dice, ¿y qué tiene? ¿Desde cuándo pasa eso? Le interroga a Jesús preocupado. Y el padre de familia dice, es que muchas veces le toma, lo bota al suelo, echa espumarrajos y le quiere lanzar al fuego para que se muera o al agua para que se ahogue. O sea, Satanás, hermanos queridos, es malo. Quiere la destrucción de todos nosotros. Él vino a destruir. Él vino a causarnos problemas. Sigamos viendo. Lo que vamos a ver a continuación tiene que ver lo que los demonios piensan de Jesús. ¿Qué tendrán en la cabeza los demonios para actuar de esa manera? Bueno, ahorita vamos a ver. Capítulo 5, versículo 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Ahora, ¿cuál es la teología de un demonio? O sea, ¿qué piensa un demonio acerca de Dios? Bueno, lo que podemos ver es que los demonios saben quién es Jesús. A tal punto que se arrodillan delante de Jesús. ¿Sí? Y si yo digo esto, miren, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, amén, lo dijo un demonio. Porque esta es la teología de un demonio. Un demonio sabe quién es Jesús. Lo que me llama mucho la atención, la última frase, te conjuro por Dios que no me atormentes. Es decir, que un demonio está atormentado ante la presencia de Jesús. En Lucas 8:31 dice, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. O sea, Jesús tenía autoridad de tomarlos y mandarlos hasta el abismo. En Mateo capítulo 8, versículo 29, los demonios dicen lo siguiente, o sea, esta es la versión de Mateo. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Lo que aprendemos, hermanos queridos, es que los demonios están destinados a un sufrimiento y que ellos saben que van a sufrir. Por favor, hermanos queridos, si usted piensa lo siguiente, le ruego que se quite eso de su mente. Este mundo ha estado enseñando por muchos años que Satanás es el jefe del infierno. Mucha gente, entonces,
En las películas ahí está Satanás en la puerta del infierno, bienvenidos, ¿no? Bienvenidos, y atrás unas mujeres, bienvenidos. Como si el infierno fuera el lugar donde la gente va a seguir disfrutando de sus maldades. Y como que Satanás es el que ahí, es el que manda y que puede dar la bienvenida a todos. Es una tremenda mentira. Satanás no es el jefe del infierno. Satanás es uno de aquellos que va a ser destruido en el infierno, juntamente con los ángeles. Lo dice el libro de Mateo. Entonces, si alguno de ustedes dice, no, es que Satanás es el jefe del infierno y ahí está de rojo con unos cachos grandes y con, no sé, un trinche ahí, con un rabo y rojo. No, si no es Satanás. Es un ángel de luz que se viste como ángel de luz. Así que no piense eso. Entonces, la pregunta sería, ¿usted qué piensa acerca de Satanás? ¿Qué piensa usted acerca de Dios? Pero hablemos un poquito más de lo que siente un demonio delante de Jesús, porque está interesante esto. Mire, Marcos 5:8. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo, le decía Jesús. Y Jesús va a tener una conversación con este endemoniado. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y mire la respuesta de este endemoniado. Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. En aquellos tiempos el imperio romano tenía legiones. Las legiones eran grupos de soldados, 4,000, 5,000, 7,000 soldados a veces. Eso significa, hermanos queridos, que este hombre estaba completamente endemoniado, que en su cuerpo vivían miles de demonios. Y esa es la realidad de este hombre. ¿Quién podría ayudar a este hombre, hermanos? Nadie. Por eso nadie podía atarle, nadie podía sujetarle. Y es tremendo lo que sucede, y esto es una realidad espiritual. Me gustaría que usted aprecie este conocimiento porque es una realidad espiritual, porque cuando entendemos la realidad espiritual, entendemos cuán poderoso es Dios y cuánto deberíamos ser sumisos a Dios. Y dice ahí, y le rogaba, subraya la palabra rogaba, porque estos 7,000, 4,000, yo no sé cuántos eran, era una legión. Le rogaban, le suplicaban que no les mande afuera de esa región. ¿Y eso qué significa? Que Jesús tiene el control de los demonios. Y que los demonios le piden permiso al Señor Jesucristo para moverse en cualquier lugar. ¿Y usted cómo está en su vida espiritual? ¿Le pide permiso al Señor para hacer esto o aquello? Porque había unos hermanos ahí de Judea y Samaria que vivían como ellos querían, y por eso le dice, pues no digas, iremos a este lugar y traficaremos ahí y haremos esto y aquello. Deberías decir más bien, dice Santiago, si el Señor quiere, haremos esto y aquello. Dios nos ha dado libertad, hermanos, pero debemos entender que los demonios, aun siendo demonios desobedientes, pedían permiso a Dios para hacer esto y aquello. Pero me impacta lo que viene en el versículo 11, porque dice ahí, estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Ya vamos a ver que son 2,000, versículo 13. 2,000 cerdos siendo pastoreados por unos gentiles ahí. Un hato de cerdo. ¿Se imagina el bullicio? Alce la mano el que conoce cerdos o puercos o chanchos, no sé cómo les conocen ustedes. Marranos. Huelen bien, ¿verdad? No huelen bien. Y son muy aseados, ¿verdad? No, hediondos, sucios.
A mí no me gusta estar cerca de una chanchera, allá le llaman chanchera, es feo. A pesar de que ahí están con el agua limpiándolos y todo, es hediondos y comen lo que sea. Es desagradable estar con un cerdo, es mejor estar con una ovejita, ¿verdad? El otro día fuimos con mi esposa y con los niños y había una ovejita, qué mansita, y nos tomamos fotos y le abrazábamos y se dejaba la ovejita y aprovechamos tomando. Pero un cerdo es horrible. Cuando estudiamos esto con el hermano Bob Young, no sé si le conocen, llegamos a este punto y empezó a reírse. Decía, ¿por qué se ríe, hermano? Es que me imagino la cara de los apóstoles judíos viendo el hato de cerdos. Él se ponía a pensar, porque los judíos aborrecían el cerdo, no podían comerlo, era inmundo. Y por eso no les querían a los gentiles porque les gustaba comer chicharrón de cerdo. Y por ahí hay algunos que comen chicharrón de cerdo, o comemos, con un taco y guacamole. Bueno, dice el texto, mire lo que pasa, versículo 12, y le rogaron todos los demonios, o sea, no había ni uno, todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Esto me resultó impactante, hermanos, porque es tan grave lo que piensan los demonios, es que ellos prefieren la inmundicia de los cerdos que la presencia de Jesús. Es grave. Habrá personas que hacen lo mismo. Hay personas que prefieren la inmundicia del pecado que la presencia del Señor. Yo le quiero felicitar a los que vinieron en la primera hora puntual y están aquí con nosotros. Le quiero felicitar que usted prefiere la presencia del Señor que Netflix, que la comida y las cosas de este mundo. Es preferible, es mejor, es delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. Es maravilloso estar aquí juntos disfrutando de la presencia del Señor. Es lo más maravilloso, pero los cerdos es el lugar preferido de los demonios. Y hay gente que prefiere estar en la inmundicia, ahí botado en una esquina ebrio, revolcado, hediondo, como la vida de un cerdo, exactamente como un cerdo. A mí me encanta predicar estos textos cuando entro a los lugares de alcoholismo, para hacer entender a la gente que esa vida es la peor vida que podemos escoger. Es lo peor que podemos hacer. Y eso debe animar. Si alguien está escuchando esta grabación, este en vivo, y tiene problemas con eso, quiero que usted se dé cuenta que la vida de alcoholismo, de drogadicción, de adicción, de cualquier cosa que le tiene así, no vale la pena. Es lo peor que le puede pasar a una persona. Y dice ahí el texto, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos, versículo 13. Y luego Jesús les dio permiso. Nadie puede hacer lo que quiere en esta vida. Nadie debería hacer lo que quiere en esta vida. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos. Y vamos a ver cuál es el fin de aquellos que corren al pecado, corren a la inmundicia, los cuales eran como 2000. ¿Qué bulla hicieron? Me imagino. ¿Se imagina la bulla de los cerdos? 2000. Y el hato se precipitó en el mar, en un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Este es el destino de la inmundicia, el destino del pecado, la muerte, lejos de la presencia de Dios. Qué desesperación que todos se precipitaron al monte, bueno, al mar.
avancemos porque creo que ya tengo poco tiempo. Versículo 14. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Se avisa a la ciudad y la gente, que dice versículo 15, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio. Increíble. El que le ataban, el que nadie podía sujetarlo, que había tenido la legión, ¿y cómo estaba? Sentado, vestido y en su juicio cabal. ¿Y cómo estaba antes? Como loco, de un lado para otro. ¿Qué más estaba? Desnudo. Y eso tiene el sentido de vergüenza. Qué vergüenza vivir sin Dios. Qué vergüenza vivir andrajoso, vagabundo en este mundo. Y además de eso, loco. Y lo que yo le puedo decir es que cuando Jesús entra a nuestra vida, Él nos da estabilidad. Sentado. Luego dice vestido, eso significa que el Señor sabe qué nos da a nosotros. Si nos da vestimenta, ¿qué significa? Vestido. Una renovación completa. ¿Sí? Nos da honra, hermanos. Qué vergüenza andar con pecados en esta vida. ¿Y Él qué hace? Nos devuelve esa honra. Nos devuelve limpieza. Nos da, como fue el propósito desde el principio, para alabanza de la gloria de su nombre, para lo que fuimos creados. Qué bonito como Dios, mire, no nos merecemos todo esto, pero Él nos da esa honra. Nos devuelve esa sensatez, nos da ese juicio cabal, como dice el texto. Nos transforma. No merecemos todo esto, pero nos respeta. El hijo pródigo, hermano, terminó por causa de su pecado con los marranos, pero cuando vuelve al padre, del vestido, lo volvió a renovar, le puso calzado y le puso anillo. Amén. La gloria de Dios se manifiesta en nosotros en esta transformación. Amén. El Señor quiere restaurarle. Yo no sé, a usted tal vez le invitaron a esta reunión. Yo no sé cómo está su vida. Pero si su vida no tiene a Cristo, usted necesita tomar una decisión. Y la decisión es entregarse a Jesús. Para que Jesús le dé a usted todo lo que usted necesite. Qué bonito ver esta transformación del endemoniado. Dios puede hacer lo que nadie puede hacer. El Señor puede transformar lo que nadie puede transformar. Pero lo que me llama la atención también, hermanos queridos, es que la gente reacciona raro. El ser humano es raro. ¿Qué debían hacer después de todo esto? Jesús, qué bonito lo que usted hace. Mire, nosotros no podíamos ni con todos los soldados, le amarrábamos y no podíamos hacer nada. Y usted viene y lo cura. Déjeme darle un abrazo. Déjeme agradecerle. Es más, tenemos más gente que, por favor, nos podría ayudar con ellos. Usted es maravilloso, tiene el poder más grande. ¿Podría usted, por favor, ayudar? La gente no reacciona así. ¿Sabe lo que hace la gente? Tuvieron miedo. Y es lo que sucede con el ser humano. El ser humano le tiene miedo a Jesús. Le tiene miedo a las cosas de Dios. Y de hecho dicen, yo acá de lejitos nomás, tranquilos, yo. Y incluso, con mucho respeto, si hay algún visitante, pero no acá en la última banca.
Y hay cristianos también que lo dicen, ¿no? En la última banca y si estuviera abierta la puerta, afuera de la puerta, ahí en la banca de afuera. Porque le tienen mucho recelo al Señor Jesús. Pero cuando hay un concierto, ahí en un partido ahí del equipo de Messi, ¿no es cierto? Hasta pagan, ¿no es cierto? Sala VIP. Y miren, la VIP de nosotros está vacía. ¿No es cierto? No le tenga miedo al Señor Jesucristo. Ellos le tuvieron miedo. El miedo va a hacer que ellos tomen una tremenda mala decisión. Bueno, leamos el texto para alcanzar. Versículo 16. Y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Verso 17. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Por favor, que se vaya Jesús de aquí, porque nos está haciendo perder mucho dinero. Porque desde que me predicaron, desde que yo fui a la iglesia, me empezó a ir muy mal. Y parece que con Jesús, haciendo las cosas bien, parece que no tenemos muchos clientes. Y parece que con Jesús, haciendo las cosas bien, me está yendo mal económicamente. Es mejor que Jesús no esté en nuestros contornos. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Lo que me gusta está en el versículo 18. Jesús no insiste en quedarse. Dice el texto, y al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. La gente le dijo, ándate de nuestros contornos. ¿Y qué hace Jesús? Ok. ¿No me quieren? Está bien. El Rey Eterno no está rogando. No hace fuerza. Si usted no quiere, ok. Qué tremendo esto. Así que hay que aprovechar los llamados. Hay que aprovechar la presencia del Señor. El único que quería estar con Jesús era el endemoniado. El único que quería estar solamente con Jesús, llévame contigo, Señor, a donde quiera que vayas. Por favor, no me dejes sin tu presencia. Era el endemoniado, el único. La pregunta es, ¿por qué Jesús a este hombre no le acepta que vaya con él? ¿Por qué? Porque Jesús tenía un plan con el endemoniado. Versículo 19. ¿Cuál es el plan del endemoniado, para el endemoniado? Bueno, ex endemoniado. Vamos a decirle gadareno. ¿Cuál es el plan de Dios para el gadareno, para el que estaba endemoniado? Mas Jesús no se lo permitió. ¿Por qué? Sino que le dijo, vete a tu casa. Y esto es lo que debe hacer cada cristiano que ha sido transformado. Vete a tu casa. ¿A dónde más? A los tuyos. Y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de él. Y como era un discípulo, ¿qué hizo? Versículo 20. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaron. Note usted que no dice Gadara, dice Decápolis. Son 10 ciudades. Una de ellas es Gadara. Imagínese al endemoniado yendo al barrio donde él vivía, al señor de la fruta. Y el señor de la fruta saca el bate, porque ya se viene a llevarse otra vez ¿no? Y el endemoniado, buenas tardes, Señor. ¿Se acuerda de mí? Y ahí empieza a hablarle del Señor.
Y eso es lo que debemos hacer nosotros, hermanos queridos. No sé cuánto tiempo tengo más o se me quedó. Ok, tenemos 5 minutos más. Yo sé que tal vez tenga muchas preguntas. ¿Hoy hay endemoniados? ¿Habrá endemoniados hoy en día? Jesús inspiró a los apóstoles y, por ejemplo, en Colosenses, para que lo note, 2.15, dice que despojó a los principados y a las potestades, Colosenses 2.15. Y los expuso públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Desde la resurrección de Jesús, hermanos queridos, ya se registran pocos endemoniados. No es como antes de la cruz. Existe pocos. Lo que sucede es que Jesucristo después de la cruz limita a Satanás. Pero eso no significa que el hombre está exento del ataque directo de los espíritus inmundos. Piensen esto, Satanás es como un perro rabioso de esos grandes pitbull, amarrado con cadenas. Está limitado por la cadena. Pero ¿qué pasa si usted se acerca? Le zarandea, le puede matar. Pues hay mucha gente que busca eso y termina en problemas. Mucha gente está confundida hoy en día con esto de los espíritus. Y por eso en algunas congregaciones, iglesias, dicen, vamos a liberar del espíritu del adulterio, del espíritu de la fornicación, del espíritu de la mentira. Y para todos ellos es un espíritu endemoniado. Entonces quieren hacer liberaciones pensando que todos los pecados es culpa de los demonios. Y la verdad es que no es así. Nosotros desde nuestra propia concupiscencia pecamos. Ahora bien, ¿un cristiano puede ser endemoniado? No existe, hermanos, ningún ejemplo en el Nuevo Testamento que un cristiano sea endemoniado. O sea, sáquese eso de la mente. No hay cristianos endemoniados. De hecho, dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las viejas cosas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y 1 Corintios 3:16 dice, no sabéis que sois templo de Dios. ¿Y quién mora en el templo de Dios? Y el Espíritu de Dios mora en vosotros. Así que no esté ahí que la brujería, que me salaron, no sé si hay aquí eso. Que andando al brujo y todo eso. El cristiano tiene el Espíritu Santo, usted no ande con esos pensamientos de que se me entró un espíritu, no. Usted tiene el Espíritu Santo. Sí. Me gustaría terminar con esto, hermanos. Primera de Juan capítulo 5, versículo 19. Tenemos un tremendo problema. Usted sabe que tenemos un problema tremendo, ¿no? El cristiano tiene 3 enemigos: Satanás, la carne y el diablo. Bueno, el diablo es el diablo, Satanás y Satanás, el mundo y la carne. Esos son nuestros 3 enemigos. En 1 Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios. O sea, usted y yo estamos convencidos que somos de Dios. Amén. Ya sabemos. Pero el mundo entero está bajo el maligno. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Mucho, pero mucho cuidado. No confíe en este mundo. El mundo es cruel, hermanos. El mundo usted le puede zarandear. Satanás es bravo. Pero podemos tener a Jesucristo en nuestra vida. ¿Sí? Y el Espíritu Santo, que vamos a hablar la siguiente semana sobre él, está en nosotros. Amén. Que Dios les bendiga. La segunda hora vamos a continuar con la historia. ¿A dónde fue el Señor Jesucristo? Va a estar muy interesante. Dios les bendiga.